Las omisiones legislativas parciales aparecen, y esto lo quiero precisar para después ponerles algunos ejemplos, aparecen cuando la ley es silenciosa o insuficiente en algunos ámbitos, pues regula de manera incompleta, desde un punto de vista constitucional, el conjunto de supuestos a los que la misma debe aplicarse, o también cuando el legislador introduce una normativa que genera una situación o trato discriminatorio hacia ciertos grupos o personas vulnerando el principio de igualdad. No puede pasar inadvertido que cuando los tribunales constitucionales y las Cortes Supremas encuentran que un artículo es contrario a la Constitución, por no contemplar algo y se limitan a declarar la inconstitucionalidad de ese artículo, eliminándolo del ordenamiento jurídico, se convierten en legisladores negativos, retomando la idea kelseniana, a la cual ya con suficiente amplitud se refirió el profesor Díaz Rebollo. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que para dar respuesta a específicas necesidades prácticas, los jueces constitucionales hoy en día emiten sentencias que determinan la constitucionalidad del artículo, siempre y cuando incluya un nuevo elemento o introduzca una norma distinta a la aprobada por el legislador, poniendo fin de esta manera a la omisión legislativa parcial ubicada. A diferencia de la reparación de la omisión legislativa total, que como vimos, hay casos en los cuales sí hay una regulación normativa y un procedimiento específico, en el caso de la reparación de la omisión parcial, esta se ha ido configurando a través de las sentencias de los propios tribunales, es decir, en sede jurisprudencial. Y el panorama comparativo nos ofrece diversas modalidades de sentencia y con independencia de la denominación que le dé cada tribunal, todas ellas establecen que la disposición normativa es inconstitucional en la medida que le falta algo para ser completamente conforme con la Constitución. Y entonces en la misma sentencia, los tribunales le añaden ese algo, produciendo la ampliación en el contenido normativo del artículo o en sus consecuencias jurídicas, y permitiendo de este modo su aplicación a supuestos no contemplados originalmente. Para ubicar las sentencias que reparan las omisiones legislativas parciales, creo que es necesario realizar un trabajo empírico que implique el análisis de miles de sentencias de los tribunales que se quieran comparar. Es decir, cuando uno determina el ámbito de estudio, el ámbito que va a ser analizado en una investigación, tiene que determinar cuáles tribunales y cortes constitucionales va a analizar, pero también qué años va a tomar como parte de ese análisis. Entonces, dependiendo de los años y del número de tribunales que uno analice, será la respuesta en el número de sentencias que uno quiera analizar. Pero uno tiene que ser muy cuidadoso, ¿sí?, al determinar también las similitudes y las diferencias que va encontrando en cada uno de esos pronunciamientos. Entonces me parece que del análisis de las sentencias de los tribunales constitucionales y de las Cortes Supremas Europeas y Latinoamericanas, es posible distinguir los siguientes supuestos que reparan las omisiones legislativas parciales. En primer lugar, quiero hacer alusión a las sentencias en las cuales contemplar o no contemplar algo significa descartar. Regularmente, esto lo podemos percibir en artículos que son discriminatorios y que por lo tanto vulneran el principio de igualdad. Ello sucede, por ejemplo, en aquellos artículos del ordenamiento jurídico italiano y español que otorgaban solo a las viudas el derecho de beneficiarse con la pensión de viudedad con carácter vitalicio y guardando silencio sobre los viudos. Es evidente que esas disposiciones, ¿sí?,
o más bien en esas disposiciones normativas, el motivo del control de constitucionalidad es desde luego la omisión parcial, cuya ley guarda silencio sobre los viudos, lo que se calificó como un trato discriminatorio. Y en los pronunciamientos que emitieron el Tribunal Constitucional Español y la Corte Constitucional Italiana correspondientemente, se incorporó ese término viudos en los artículos, ampliando así su contenido normativo. También son emblemáticas otras sentencias del Tribunal Constitucional Español, y en una de ellas, ante la situación de discriminación entre civiles y militares, se determinó el reconocimiento de pensiones a funcionarios del servicio del ejército. Y otro pronunciamiento que creo que es emblemático para ejemplificar este tipo de sentencias del Tribunal Constitucional Español es aquel en el cual se incluyó la subrogación arrendataria de las parejas de hecho, ante la exclusión que éstas padecían en la ley por aquello que no contempló el legislador. En términos muy generales, la Corte Constitucional Italiana, por lo regular, amplía el régimen más favorable, utilizando en numerosas ocasiones sentencias aditivas a partir de la década del 60, a través de lo que se suele conocer como la ilegitimidad constitucional de la previsión omitida de algo que debió haber sido previsto por la ley. Y el Tribunal Constitucional Español, cuando resuelve este tipo de omisiones legislativas parciales, suele eliminar el trato discriminatorio, declarando inconstitucional y nulo uno o varios incisos del artículo sometido a control, usando ya sea sentencias interpretativas en sentido estricto o bien empleando también sentencias aditivas. También se pueden ubicar pronunciamientos que formalmente sustituyen palabras de la ley, pero materialmente permiten aplicar su contenido normativo a supuestos que con toda intención no quiso contemplar el legislador. Un ejemplo relevante es la sentencia de la Suprema Corte de Justicia Mexicana, que sometió a control de constitucionalidad la disposición normativa del Estado de Oaxaca, que definía el matrimonio como un contrato civil celebrado entre un solo hombre y una sola mujer, que se unen para perpetuar la especie y proporcionarse ayuda mutua en la vida. La Suprema Corte combatió la omisión legislativa parcial porque el artículo no tutelaba la familia como realidad social y en la cual había que incluir a las familias nucleares, monoparentales, homoparentales, entre varias otras. Bajo esta óptica, la sentencia determinó que la manera más eficaz de reparar la discriminación normativa era declarar la inconstitucionalidad de la porción que hace referencia a que el matrimonio solo se puede dar entre un hombre y una mujer. Y para estar acorde con el mandato constitucional que protege la figura de la familia en sus diferentes formas, sustituye esa porción normativa por la que establece que el matrimonio se puede dar entre dos personas que se unan para proporcionarse ayuda mutua en la vida. A partir de la sentencia, entonces, se permite el matrimonio entre un solo hombre y entre una sola mujer, o bien entre dos hombres y entre dos mujeres. Algo similar a esto que resolvió la Suprema Corte Mexicana, se hizo por parte del Supremo Tribunal Federal de Brasil, en una sentencia emitida en 2011. E incluso la Sala Constitucional de Costa Rica, en una de sus últimas sentencias, le dio un plazo al legislador para legislar sobre matrimonio igualitario. Y como no lo hizo, entró en vigor ese derecho, pues era vinculante por la opinión consultiva de la Corte que fue emitida a solicitud del gobierno. Hay otro tipo de sentencias que declaran que el artículo no es inconstitucional si se interpreta en el sentido de contemplar determinados supuestos que de manera evidente no están establecidos en la ley. Dentro de este tipo de pronunciamiento
se puede señalar en representación de muchos otros la sentencia del Tribunal Constitucional Español, en la cual se declaró la inconstitucionalidad del artículo que reconocía al detenido el derecho de ser asistido gratuitamente por un intérprete, cuando se trate de extranjero que no comprenda o no hable castellano. Como se puede ver en este artículo sometido a control, el planteamiento es el de una omisión legislativa parcial, pues la ley contempla un supuesto y omite referirse a otro, sin que esto implique, digámoslo así, un impedimento. Por tanto, se resolvió que el artículo no es inconstitucional si se interpreta que no priva del derecho a ser asistido por un intérprete a los ciudadanos españoles que no comprendan o no hablen castellano, y también que habría que incluir a las sentencias que declaran, a contrario censo del ejemplo anterior, aquellas en las cuales el artículo es constitucional si se interpreta en un sentido amplio. Un asunto que llama la atención es la sentencia del Tribunal Constitucional peruano, en la que se señaló que la omisión de haber dejado de establecer el requisito de la mayoría simple es inconstitucional, pero puede adecuarse al parámetro de control constitucional si se interpreta que el número mínimo de votos necesario para aprobar una acusación constitucional por la presunta comisión de delitos cometidos en el ejercicio de las funciones contra los funcionarios enumerados, si mal no recuerdo, en el artículo 99 de la Constitución, es aquel al que se refiere el último párrafo del artículo 16 del reglamento del Congreso, es decir, la mitad más uno de su número legal de miembros. Por último, hay ocasiones en las que los tribunales constitucionales emiten sentencias que formalmente declaran la inconstitucionalidad de un párrafo, inciso, frase o palabra del artículo, y desde un punto de vista material combaten una omisión legislativa parcial. Un ejemplo sería la sentencia de la Corte Constitucional Colombiana, en la que se sometió a control de constitucionalidad del artículo 25 del Código Civil, que establecía la interpretación que se hace con autoridad para fijar el sentido de una ley oscura de una manera general y solo corresponde al legislador. Y en la sentencia, lo que hace la Corte Constitucional Colombiana es declarar la inconstitucionalidad parcial del artículo. Es decir, se eliminó el término solo, en tanto que el monopolio de la interpretación general de la ley, que se consagra únicamente a favor del legislador, desconoce la cosa juzgada constitucional y la facultad de la Corte Constitucional para interpretar la ley con carácter obligatorio y vinculante. Asimismo, en esa misma sentencia se declaró la inconstitucionalidad del vocablo con autoridad, pues la Corte consideró que resulta contraria con la Constitución en atención a que la interpretación de la ley oscura que realiza el legislador y la Corte deben ser de manera general y no por autoridad. Otro ejemplo es el caso Bisotti, resuelto por la Corte Suprema de Justicia de Argentina, en la que declaró la inconstitucionalidad del límite a la base salarial para cuantificar la indemnización por despido sin causa, y después, en la misma sentencia, la Corte elaboró una pauta normativa que vino a sustituir a la declarada contraria con la Constitución. Incluso hay ejemplos en los que los tribunales constitucionales emiten decisiones también en las que incluyen un complemento en un párrafo. Así lo ha hecho el Tribunal Austriaco cuando agregó parte a un artículo
para establecer que las autoridades responsables de las telecomunicaciones no podían conceder una autorización para la creación de una red de telecomunicaciones destinada a la explotación de un sistema audiovisual. Como podemos ver, el análisis de las modalidades sentenciadoras que combaten la inconstitucionalidad por omisión legislativa parcial permite determinar que con estas decisiones se incorporan los contenidos constitucionales en la obra del legislador democrático, a través de diversas modalidades que amplían el contenido normativo del artículo sometido a control de constitucionalidad. Y para concluir, creo que es indispensable reiterar que cualquiera de los supuestos que eventualmente surjan en torno a las omisiones totales o parciales del legislador pueden ser corregidos por las sentencias a las que he hecho alusión o por muchas otras que podemos encontrar en el ámbito comparativo. Entonces se puede afirmar que toda la tipología de sentencias analizadas tienen aparejada la declaración de inconstitucionalidad de aquello que no ha hecho el legislador o que haciéndolo lo ha realizado de manera incompleta. Con los pronunciamientos que reparan omisiones legislativas totales, se puede originar, como nos hemos dado cuenta, un diálogo pertinente, pero a la vez una colaboración enriquecedora entre el tribunal y el legislador, pero sin que sea adecuado que el juez le establezca plazos para incorporar la normativa, ni mucho menos configurarle el artículo invadiendo la libre configuración del legislador. Es decir, lo que tendrían que hacer esos tribunales constitucionales y cortes supremas sería, a través de esas sentencias que hacen recomendaciones, avisos o moniciones al Poder Legislativo, es únicamente señalarle al Poder Legislativo los principios y los valores constitucionales que debería tener en cuenta al incorporar la disposición en el ordenamiento jurídico. Y con las sentencias que reparan omisiones legislativas parciales, los tribunales han demostrado ser muy invasivos. Y aunque uno de los argumentos utilizados para justificar su empleo sea la deferencia hacia el legislador, créanme que tengo serias dudas de que esto sea así, porque se condiciona el mantenimiento de la disposición a su entendimiento conjunto con la norma que falta y que el legislador no contempló. Así como a lo largo del curso diferentes colegas han confesado cómo a lo largo de los años han ido cambiando de criterio acerca de este tipo de sentencias, quiero comentarles que yo originalmente, allá por el año 2009, cuando empecé a investigar con mayor énfasis este tipo de pronunciamientos, era un defensor de que a través de toda esta rica tipología de sentencias constitucionales que reparan las omisiones parciales, por ejemplo, del legislador, lo que se trataba era de salvar la constitucionalidad de la ley, de ser respetuoso de la obra del legislador democrático. Pero después de algunos años y del análisis de otros pronunciamientos de los tribunales constitucionales, me he dado cuenta que precisamente se hace lo contrario, no respetar, ¿sí?, al legislador democrático. Entonces creo que habría que tomar en consideración algunas pautas generales por parte de los tribunales que por una parte les permitan al momento de utilizar estas modalidades sentenciadoras preservar el principio de supremacía constitucional y armonizarlo realmente con ese respeto hacia el legislador. Pero además, en varias de las sentencias que reparan la omisión legislativa parcial, la inconstitucionalidad declarada tiene como consecuencia, como vimos, la ampliación del contenido normativo del artículo con anterioridad al pronunciamiento del tribunal no estaba contemplado ni siquiera implícitamente. En fin, es innegable
la importancia cualitativa de las sentencias que reparan omisiones legislativas totales y parciales. Sin embargo, los tribunales, cortes y salas constitucionales, al utilizarlas, deben tener especial cuidado, sobre todo porque estos pronunciamientos ponen de manifiesto graves problemas de legitimidad, especialmente los relacionados con invasión de competencias legislativas por el órgano de control constitucional.